No, es un trastorno eléctrico del cerebro que provoca diferentes sintomatologías. La más conocida por la gente habitualmente son las convulsiones. Las convulsiones tónico-clónicas generalizadas es la persona que pierde el conocimiento y comienza con movimientos tónicos y clónicos, o sea, hace movimientos con los brazos y con las piernas y que se muerde de la lengua y que todo el mundo dice tenés que tener cuidado, que no se golpee, que no se muerda la lengua, que... Claro. Hay diferentes tipos de epilepsia, o sea, hay epilepsias desde cualquier lesión que provoque un grado de irritación en la corteza cerebral, en las neuronas. O sea, ese sector del cerebro que está irritando el cerebro provoca una descarga y esa descarga se transforma en diferentes tipos de convulsiones, llamémoslo así. O sea, puede ser solamente una ausencia. O sea, un individuo que está de repente en una reunión y se queda como absorto, como ausente. Entonces por eso se llama ausencia y empieza a hacer cosas con las manos o no presta atención, no está involucrado. Sin estar consciente de sus actos, digamos. No está consciente. Parece que está lúcido, está perfecto, pero no hace nada y de repente vuelve y reinicia la misma conversación. Eso se llama una ausencia, los franceses le decían en una época petit mal, que tiene una característica electroencefalográfica diferente a las convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Pero puede haber también epilepsias parciales, o sea que pueda solamente moverte un brazo o hacerte perder transitoriamente la conciencia y nada más. Hablaba de lesiones recién. ¿Cuáles son esas lesiones? ¿Son hereditarias, genéticas? ¿Se adquieren con la vida? ¿Cómo es? Habría que dividirlo en lo que es la lesión provocada durante el parto, o sea, perinatal, que a veces no le llega oxígeno a determinadas partes del cerebro durante el parto y quedan pequeñas zonas irritables, y que son las epilepsias de la infancia, que son epilepsias de un cerebro inmaduro, que cuando luego maduran a veces desaparecen. Después existen lesiones de tipo, por ejemplo, un accidente cerebrovascular que puede producir una lesión en el cerebro, potencialmente también puede provocar una convulsión o una epilepsia, o un tumor cerebral, o una malformación arteriovenosa, cualquier cosa que esté comprimiendo o ejerciendo algo sobre el cerebro que le provoque este tipo de... Doctor, en promedio, ¿cuántas convulsiones puede sufrir una persona que padece de epilepsia? No, bueno, para eso hay que... El paciente que entra en un estado de mal epiléptico entra en riesgo de vida. Claro. El mal epiléptico significa que las convulsiones no terminan, o sea, siguen una detrás de otra y entran en un estado de mal. Si entra en un estado de mal prolongado, puede hacer un paro respiratorio o cardiorrespiratorio y fallecer. Casi nunca sucede porque siempre se llega a tiempo y entre convulsión y convulsión tiene una pequeña pausa que le permite volver a respirar, pero habitualmente no causan la muerte ni puede causar la muerte. Una convulsión o una epilepsia puede tratarse de una epilepsia refractaria, como en este caso, que hablamos, que no responde al tratamiento con los medicamentos, que hay muchísimos medicamentos anticonvulsivos. Esto se trata, eso es importante remarcarlo. Sí, es tratable. La epilepsia pura, diríamos, que no es causada ni por un tumor, ni por una lesión vascular, ni por una malformación. La epilepsia pura, que no se detecta muchísimas veces, en la mayoría de los casos no se detecta de dónde viene, porque hay una parte del cerebro que es la que provoca ese disparo, diríamos, se acumula energía, hace un disparo y provoca la convulsión. Cuando no se detecta se la medica, y se la medica a veces tratando con diferentes fármacos, porque no todos los fármacos le hacen la misma respuesta. Claro. Algunos no controlan la epilepsia. Y se ha llegado a epilepsias incontrolables o que son muy resistentes al tratamiento, a darle, sobre todo en los chicos, aceite de cannabis. Eso quería consultarle, ¿no? Porque está en debate, hay muchas controversias, después están aquellas instituciones incluso que apoyan la utilización del cannabis medicinal. ¿Es efectivo en el tratamiento, es efectivo, doctor? Es efectivo. ¿Lo puede confirmar, digamos, con todas las letras? Sí. Bueno, ahí está autorizado por el Ministerio. He tenido que llenar varias planillas para poder conseguir que los pacientes consigan el aceite de cannabis, y conozco chicos lesionados
con epilepsias refractarias, que así se llaman, Sí. que con lo único que han logrado superar las convulsiones, y no todo el tiempo, es con el aceite de cannabis. Vos sabés que me decía una mujer, una mamá de un chico el otro día, que de 9 episodios que sufría, hoy no sufre ninguno gracias a Ninguno, esto. exactamente. No, Y a sí. medida que pasa el tiempo, cuanto más madure su cerebro, a ver, la maduración del cerebro significa que las vías, que imaginémonos que son cables, a medida que pasa el tiempo empiezan a cubrirse del plástico del cable, Claro. entonces empiezan a estar separadas. Una vez que se separan las fibras, eso se madura el cerebro. Una vez que madura el cerebro, es muy difícil que tenga una convulsión o son mucho más controlables. Doctor, si yo soy familiar de una persona que sufre epilepsia, ¿cómo tengo que reaccionar cuando sucede un episodio de estas características? ¿Qué tengo que hacer? No dejarlo golpear, habitualmente dura muy poco. Habitualmente es una persona que está con medicación. ¿Qué son, segundos? ¿Qué dura? Y dura un minuto, Un minuto. como máximo. Aquí a vos te parece que son 2 millones de Sí, me años. imagino que sí. Sí. Y bueno, que no se golpee, que trate de no morderse la lengua, porque a veces son convulsiones muy fuertes. Las otras convulsiones que, como hablábamos de la ausencia o las crisis parciales, habitualmente no tienen pérdida de conciencia. Ponerlo confortable hasta que se le pase la convulsión y uno lo lleva a una institución o a una guardia para que, bueno, refuercen la medicación. ¿Qué cantidad de personas actualmente padecen este tipo de trastornos en el país? Y es muy poco, o sea, el 1% más o menos. Bien. Puede llegar a tener una convulsión. Bien, doctor, quedan muchos temas por abordar, estamos un poco cortos de tiempo, pero bueno, le agradecemos la presencia, muchísimas gracias y bueno, gracias por ser detallistas. Dígame. Quería hablarte sobre nosotros, no trabajamos sobre la epilepsia en sí, en general, Sí. pero nosotros tenemos una fundación, quería pasar un chivito. La Fundación para la Cobertura del Aneurisma Cerebral. FUCAC. Bien. Nosotros nos estamos dedicando fundamentalmente a la concientización de la gente para la prevención del accidente cerebrovascular. Y bueno, y esta fundación trata de hacer eventos solidarios para poder tratar a aquellos pacientes y difundir el accidente cerebrovascular, que es la segunda causa de muerte en el mundo y la primera causa de invalidez.